Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro curso sobre el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a platicar sobre la gracia santificante. Somos hijos de Dios, exclamaba San Pablo, y siendo hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y en su magnífico sermón del Areópago insiste en que somos una raza de Dios, siendo pues linaje de Dios. Esta misma verdad hace resaltar Santo Tomás cuando, comentando la expresión de San Juan ex deo nati sum, escribe: esta generación, por cuanto es de Dios, nos hace hijos de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la gracia santificante? La gracia es aquello que nos eleva y constituye en el orden sobrenatural. Está 1000 veces por encima de todas las cosas naturales, trascendiendo y rebasando la naturaleza toda y haciéndonos entrar en la esfera de lo divino e increado. Santo Tomás ha podido escribir que la más mínima participación de la gracia santificante, considerada en un solo individuo, supera y trasciende el bien natural de todo el universo. Con qué persuasiva elocuencia trata de inculcarlo en el alma de sus oyentes el gran San León Magno. Conoce, cristiano, tu dignidad y, hecho partícipe de la divina naturaleza, no quieras volver a la vileza de tu antigua condición. Ahora bien, entre los efectos de la gracia ocupan lugar de preferencia por su trascendencia soberana los tres que señala San Pablo en su epístola a los romanos. ¿Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor? Antes habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Apoyados en este sublime texto paulino, vamos a señalar los efectos que produce en nuestras almas la gracia santificante. En primer lugar, la gracia nos hace verdaderamente hijos adoptivos de Dios. Para ser padre, es preciso transmitir a otro ser la propia naturaleza específica. El artista que fabrica una estatua no es el padre de aquella obra inanimada, sino únicamente el autor. En cambio, los autores de nuestros días son verdaderamente nuestros padres en el orden natural, porque nos transmitieron realmente por vía de generación su propia naturaleza humana. Es esta filiación natural de Dios la que se nos comunica por la gracia santificante,
De ninguna manera. Dios Padre no tiene más que un solo Hijo, según la naturaleza, el Verbo eterno. Solo a Él le transfiere eternamente, por una inefable generación intelectual, la naturaleza divina, en toda su infinita plenitud. En virtud de esta generación natural, la segunda persona de la Santísima Trinidad posee la misma esencia divina del Padre. Es Dios exactamente como Él. Por eso Cristo, cuya naturaleza humana está hipostáticamente unida a la persona del Verbo, no es hijo adoptivo de Dios, sino hijo natural en todo el rigor de la palabra. Nuestra filiación divina, por medio de la gracia, es de muy distinta naturaleza. No se trata de una filiación natural, sino de una filiación adoptiva. La adopción consiste en la admisión gratuita de un extraño en la familia, que le considera en adelante como hijo y le da derecho a la herencia de los bienes. La adopción humana exige 3 condiciones. Por parte del sujeto, la naturaleza humana, porque se requiere una semejanza de naturaleza con el padre adoptivo. Nadie puede adoptar una estatua o un animal. Por parte del adoptante, un amor gratuito, de libre elección. Nadie tiene derecho a ser adoptado y, por lo mismo, nadie tiene obligación de adoptar. Por parte de los bienes, es menester un verdadero derecho a la herencia del padre adoptivo. De lo contrario, la adopción sería puramente ilusoria y ficticia. Ahora bien, la gracia santificante nos confiere una adopción divina, que, realizando plenamente todas estas condiciones, la rebasa y supera con mucho, porque nos infunde la sangre de familia. Esto significa que, por medio de la gracia, somos verdaderamente hijos de Dios, parte de su familia, formamos parte de su cuerpo místico, de su iglesia. En segundo lugar, nos hace hermanos de Cristo y coherederos con Él. Dice San Agustín, el que dice Padre nuestro al Padre de Cristo, ¿qué le dice a Cristo sino hermano nuestro? Por el hecho mismo de que la gracia nos comunica una participación de la vida divina que Cristo posee en toda su plenitud, es forzoso que vengamos a ser hermanos suyos. Quiso hacerse nuestro hermano según la humanidad, para hacernos hermanos suyos según la divinidad. Dios nos ha predestinado, afirma San Pablo, para ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primero entre muchos hermanos. Ciertamente que no somos hermanos de Cristo según la naturaleza, ni somos hijos de Dios en la forma misma
en que lo es Cristo. Cristo es el primogénito entre sus hermanos, pero también el Hijo unigénito del Padre, en el orden de la naturaleza, es el Hijo único, pero en el de la adopción y de la gracia, es Él nuestro hermano mayor, a la vez que nuestra cabeza y causa de nuestra salud. Por esa razón, el Padre se digna mirarnos como si fuésemos una misma cosa con su Hijo. Nos ama como a Él, lo tiene por hermano nuestro, y nos confiere un título de su misma herencia. Nos hace coherederos con Cristo. Somos coherederos de Cristo. Él tiene derecho natural a la herencia divina, ya que es el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo. Por esta razón, el Padre se digna mirarnos como si fuésemos una misma cosa con su Hijo. El Padre nos ama como a Cristo. Lo tiene por hermano nuestro y nos confiere un título a su misma herencia. Somos coherederos de Cristo. Cristo tiene derecho natural a la herencia divina, ya que es el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo. Ahora bien, convenía que aquel para quien y por quien todas las cosas son, que se proponía llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las tribulaciones al autor de la salud de ellos, porque todos, así el que santifica como los santificados, de uno solo vienen, y por tanto no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. De la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Por esta causa, esos hermanos de Cristo han de compartir con Él el amor y la herencia del Padre Celestial. Dios nos ha modelado sobre Cristo. Nosotros somos con Él los hijos de un mismo Padre, que está en los cielos. En definitiva, todo acabará realizándose el supremo anhelo de Cristo, que seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre Celestial, como podemos leerlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 21 al 24. Nos da la vida sobrenatural. Esta participación física y formal de la naturaleza misma de Dios nos constituye la esencia misma de la gracia. Rebasa y trasciende infinitamente el ser y las exigencias de toda naturaleza creada o creable, humana o angélica. Con ella se eleva el hombre, no ya sobre el plano del humano, sino incluso sobre la misma naturaleza angélica.
entra en el plano de lo divino. Se hace como de la familia, la que se establece entre Dios y un alma que acaba de ser justificada por la infusión de la gracia en su grado ínfimo. Hay entre unas y otras una diferencia de grado, pero dentro de la misma línea substancial. Tal es la inconcebible altura a que nos eleva la simple posesión del estado de gracia. Nos hace templos vivos de la Santísima Trinidad. Es una consecuencia de todo cuanto venimos diciendo, que consta expresamente en la divina revelación. El mismo Cristo se dignó revelarnos el misterio inefable. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos nuestra morada. Es una realidad increada, rigurosamente infinita, que lleva consigo inseparablemente la gracia santificante. Queridos hermanos, en el bautismo recibimos al Espíritu Santo. Nos convertimos en templo, en morada del Espíritu. Este es uno de los principios que jamás debemos de olvidar. En los sacramentos recibimos la gracia, es decir, la presencia de Dios. Creo que una de las formas más claras en que podemos verlo y experimentarlo es precisamente en la Eucaristía. Verdaderamente nos comemos a Cristo. Nos dice el capítulo 6 del Evangelio de San Juan: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Dicho en otra traducción: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre se une a mí y yo a él. Es la comunión, la unión entre Dios y el hombre. Cuando comulgamos, nos comemos a Cristo, a Dios mismo. Por eso es que afirmamos que recibimos la gracia, la presencia de Dios. Y esta presencia de Dios en el hombre debe de santificarnos, porque como afirma San León, nosotros nos convertimos en lo que comemos. Si comemos a Cristo, debemos transformarnos en Cristo. La santidad es un proceso de cristificación, de transformarnos en Cristo. Porque como dice San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. San Pablo, sin perder su identidad, se ha transformado en Cristo. Dios obra a través de él. Todo esto es posible debido a la gracia, a la presencia de Dios. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es el huésped, es quien habita en el hombre. Recibimos la gracia que nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos, pero hijos en toda la expresión de la palabra. Somos herederos de los bienes de Dios. Y
La gracia santificante nos justifica, nos transforma. Por eso, queridos hermanos, debemos de dejar actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos vencer el pecado, enderezar nuestra vida, corregir lo que haya de malo en nosotros. Como hemos venido afirmando, el Espíritu Santo tiene una obra en nosotros. Es el de la santificación. El Padre es el creador del universo, quien nos sostiene en la existencia. El Hijo es el Salvador, quien nos redime, quien nos ofrece la vida eterna. El Espíritu Santo es el santificador, quien nos impulsa, nos mueve a obrar de acuerdo al creer a la voluntad de Dios. Para llevar a cabo esta tarea, el Espíritu Santo es moción, es movimiento, es decir, es impulso. Se comunica con nosotros, nos impulsa a vivir de acuerdo al creer a la voluntad de Dios. Pues, queridos hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos mueva, nos impulse. Escuchémosle, sigamos su moción, su inspiración en nosotros. En los próximos temas profundizaremos en la forma en que el Espíritu Santo obra en el bautizado en nosotros. Profundizaremos en lo que son los dones del Espíritu Santo. Queridos hermanos, pueden seguir nuestro curso en nuestro sitio musicasacratlalnepantla.org, y estamos por inaugurar un nuevo sitio que es educatolica.net. Pues, queridos hermanos, los invitamos a seguirnos. Que Dios les bendiga.